¿Todo aprendido? Ahí está, sí. ¿Cómo les va? Felices en esta mañana, ver tanta gente que hacía rato no veíamos. Ahí está la familia Retamoso que ha venido, ha compartido. Hay un montón de otros hermanos, no los hemos presentado. Después los presentamos, son unos cuantos, ¿no? ¿Los presento? Tenemos acá desde Brasil a Salomao, a su esposa, bienvenidos. Hay gente, familiares, allá yo sé que está el hermano, que se presente, si puede pararse, decir su nombre. Sí. Pablo, hermano Susi, un aplauso para él. No sé si, Retamoso, querés presentar también. ¿Quién está? ¿Quién te acompaña? Muy bien, también los aplaudimos. Y tenemos a Hernán, que ha llegado desde Gran Buenos Aires también. Saludamos a él. Y nuestros hermanos, si se puede parar y presentar. Muy bien, bienvenidos a todos. Creo que no hay nadie más. Por lo menos nadie más enseña. ¿Qué más enseña? Ahí, sí. Victoria. Carolina, Patricia y sus hijas, también bienvenidas. Un montón. ¿Hay alguien más? Diego. Que se ponga de pie, Diego, que no lo veo. ¿Dónde está? Bueno, yo no estuve justo el domingo pasado. Bienvenido. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Si falta alguno, que levante la mano. Acompáñenme a Juan, capítulo 12. Estamos en este tiempo especial, siempre es un momento único el de la Pascua. Es un momento que podemos ver también en la sociedad, donde se recuerdan distintas cosas. La sociedad precisamente no acompaña en la forma de recordar que tenemos nosotros y de festejar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy domingo es día de resurrección. Pero como pensamos o hilvanaron, aquí vamos a ver varios que vamos a pasar y vamos a tener un tiempito nomás, 10 minutos nomás, con un pensamiento acerca del Señor Jesucristo, y en este caso iniciamos al Señor Jesús como Rey. Y su entrada triunfal ahí en capítulo 12 de Juan, desde el versículo 12 en adelante, Juan 12:12. Vemos a Jesús como Rey. De hecho, el primer versículo dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo lo identifica, no? Como Rey de Israel. Es la entrada triunfal de Jesucristo como Rey a Jerusalén. Y esta semana, pensando acerca de este pasaje, veía las definiciones que hay sobre qué es rey. Hay tres diferentes catalogaciones de lo que es un rey. No lo vamos a explicar. Pero también mirando y leyendo qué características le preguntaba a alguien, a otra persona, debe tener un rey. Como en una interrogación o un examen. Le decía, ¿qué característica tiene que tener un rey? Y lo primero que decía, un rey justo, tiene que ser un rey justo. Y aquel que lo interrogaba le decía, ¿pero cómo un rey justo? Porque es raro encontrar un rey que sea totalmente justo. Siempre va a terminar definiendo o decidiendo por sus intereses. Bueno, dice entonces, un rey santo. Y rey santo, si miramos la historia humana, no hay reyes santos.
Entonces decía, bueno, no, un rey poderoso, ahí sí, un rey poderoso. Un rey debe ser poderoso, debe demostrar su poder, porque un rey es un rey conquistador, un rey que domina, un rey que avanza y conquista. Y tenemos ejemplos de reyes conquistadores en la historia. Pero un rey poderoso muchas veces pierde poder. Incluso puede ser que sea rey y que no tenga poder, ¿no? Como escuchamos hace poco, podés tener la banda y el bastón, pero no tener poder. Entonces terminaba diciendo, bueno, un rey sabio. Sí, un rey sabio. Pensamos en Salomón, que pidió sabiduría. Pero ¿cuánto más sabio puede ser un rey si la sabiduría no es dada por Dios? Puede ser un poco más sabio. Y nosotros en Cristo tenemos todos estos condimentos. Fíjense, Hechos capítulo 3, no lo busquen, yo lo tengo escrito porque tenemos 10 minutos nomás para compartir. Dice Hechos 3:14, dice, mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, negaron al santo y justo. Jesús era santo y justo, totalmente santo y totalmente justo. En Mateo 28:18 dice, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. O sea que Jesucristo cumple con estas cosas, pero las cumple sobremanera, totalmente. Es totalmente poderoso porque tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Colosenses 2:3 dice, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Más sabio que Salomón, claro. Jesucristo cumple todo esto. Y si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver otra característica importante de los reyes. Los reyes tenían que ser reyes porque eran descendientes de, tenían la sangre real, eran hijos de. Y ahí vemos a Jesús totalmente profetizado. El rey que estaban esperando, porque acá está diciendo el rey, ¿no?, de los judíos, dice, el rey de Israel, entra a la ciudad de Jerusalén, la capital del reino, y tiene antecedentes. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. En Isaías capítulo 9 da más descripciones acerca de este rey. Dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no solo eso, sino que agrega que su imperio y su paz no tendrán fin, no tendrán límite. ¿Qué diferencia con cualquier rey de la tierra? Entra allí a Jerusalén en un pollino de asno. Fíjense, versículo 14, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Qué interesante. Yo decía, ¿por qué no un caballo? ¿No? Una de las primeras cosas que me pregunté cuando leí este pasaje hace mucho tiempo es, ¿un asno entró? Claro, el caballo es la representación del hombre de guerra, del rey poderoso que entra a un lugar y lo toma. El caballo es el utilizado en una batalla. El caballo es el que te hace la diferencia en esa época de ganar una batalla y de ganar la guerra. Sin embargo, el asno, el burro, es un símbolo de paz. Características contrastantes entre este rey y los reyes de la tierra. Cristo es un rey de paz, que trae paz a nuestra vida, que trae paz a nuestro corazón y que quiere la paz en el mundo. Claro, podemos seguir, porque Cristo es rey eterno, en Apocalipsis 11:15, es un rey espiritual, en Juan 18:36, es rey de reyes, es rey de Sión, es rey de los judíos, es rey de gloria. Fíjense todas las cosas que podemos, argumentos bíblicos que sumamos para afirmar el reinado del Señor. En Colosenses 1:13 dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es algo que a mí me gustó mucho, me impactó, porque Él es Rey de los redimidos.
Él es nuestro Rey. Hoy a la mañana escuchábamos en la cena. Estamos esperando al Rey. Oramos para que pronto venga y establezca su reinado. Ahora, metiéndonos en el pasaje, vamos a dos pensamientos sencillos. Acompáñenme en la lectura. Ya leímos hasta el versículo 15. Versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Y me impacta, siempre me gusta ver las personas. En este caso arranca el pasaje diciendo las gentes, dice el siguiente día, grandes multitudes. ¿Quiénes eran esas multitudes? Dice que eran todos los que se habían acercado a Jerusalén por el festejo, por la fiesta. Hoy vemos cómo la gente se acerca, ¿no?, a distintos eventos religiosos en el país. Es un momento en el que hay una oportunidad de tener mucha gente junta. Toda esa gente se había acercado, pero con distintas intenciones. Una de las intenciones claras es acerca de que versículos antes, capítulos antes, Jesús había resucitado a Lázaro. Y pienso en esas personas y digo, qué bueno, claro, yo también quiero tener un rey que me resucite cuando me muera. Entonces, después de la batalla, y a todos los que están tirados en el piso, muertos, los resucita y vuelven a pelear. Impresionante. Y sumado a todos los milagros que hizo de reproducción de comida, de sanación, ese era el rey, pero venían con ese interés, con lo que podía producir ese rey. Pero tenemos ahí a las multitudes, tenemos a los discípulos. Es interesante porque los discípulos dice que no entendieron todo esto que estaba ocurriendo, pero cuando Jesús fue glorificado, ahí sí entendieron. Y esto me hace pensar, ¿qué estarían pensando ellos en ese momento? Porque si los discípulos eran todos judíos, los mismos fariseos vivían leyendo la ley, sabían acerca de estas profecías, pero ¿qué pensaban del contexto? Lo vieron entrar en un asno. ¿Cuántos entraron así a Jerusalén en los últimos años? Es impresionante cómo la gente pierde el contexto. Y no solamente pierde el contexto, y al perder el contexto, pierde el contenido. Solamente dos pensamientos con respecto a esto, porque él entra a Jerusalén y toda esta gente lo ve, mucha gente. Esto ocurre el domingo pasado, digámoslo así, ¿no?, donde tiran las palmas a los pies y él pasa. Y la gente clama y dice Hosana. Hosana significa sálvanos. O sea que había una necesidad, querían sálvanos, oh rey, rey de Israel. Estaban todos emocionados, pero sin embargo no se dieron cuenta. Después de esto, el Señor cuando entra hace un montón de cosas. No están descritas acá en Juan, pero sí en Mateo, Marcos y Lucas. Muestra cómo limpia el templo, cómo establece que eso es casa de oración y no debe ser un templo para negocios. También sana en el templo, se sienta a enseñar en el templo, enseña acerca primero pasa por la higuera, después enseña acerca de los labradores malvados, sobre los dos hijos, distintas parábolas. También hay un pasaje, no tenemos tiempo de verlo, pero explica de quién es hijo el Cristo. Es muy interesante. Y en todo ese tiempo, todas las personas se dan cuenta de quién es Él, pero siguen perdiendo el contexto y el contenido. Me impresiona ver también cómo la gente, la multitud, enseguida pierde ese contenido que traía Jesucristo, esa sensación de rey. Y también cómo los discípulos no se daban cuenta de nada. Dos cosas para pensar nomás. Primero,
Lo mismo que le pasó a ellos muchas veces nos pasa a nosotros. Perder el sentido de lo que estamos haciendo, el contexto y el contenido. Hoy estamos aquí en un contexto en que una iglesia se junta como hermanos para hacer memoria, recordar y festejar el contenido, que es la resurrección de nuestro Señor. Y el segundo pensamiento es acerca de este rey que entra a Jerusalén con un objetivo. Fíjense, dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Otra gente también quería ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El segundo pensamiento es el objetivo de este rey. No era un objetivo mundano o que cualquier otro rey tendría, o que cualquier otro rey conquistó. ¿Qué sé yo? El objetivo de Alejandro Magno fue conquistar todo el mundo conocido. El de Genghis Khan también, hasta donde llegara. Este rey entra en Jerusalén con un objetivo supremo, que es la conquista de la vida eterna para aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Amén. Gerardo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo que... Hola, Hernán. Que de repente hace 5 días le estaban dando la bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo que le gritaba, bienvenido, hosana, el rey viene? A los 5 días Jesús terminó en la cruz. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué es que este hombre que había sanado enfermos, que había hablado palabras buenas a la multitud, que había consolado corazones, termina muerto en una herramienta usada por los romanos para los delincuentes, los homicidas y todos aquellos que eran declarados culpables? ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús? Bueno, lo más simple. Y sí, lo mataron los soldados. Fueron ellos los que clavaron los clavos. Fueron ellos los que clavaron una lanza en su costado. Fueron ellos los que levantaron la cruz y lo pusieron entre 2 malhechores. Claro, fueron los soldados, que minutos antes lo habían desnudado, le pusieron una corona de espinas, le sacaron la túnica, lo vendaron los ojos, lo golpearon. Decinos quién te golpeó. Lo más simple podemos decir es que murió porque lo mataron los soldados. Pero ellos estaban obedeciendo órdenes. Órdenes de un tal Pilato. Entonces lo mató Pilato. Pilato lo entregó a los soldados. Pilato, que era el puesto por los romanos. Acuérdense que Palestina en aquel momento, el pueblo judío estaba dentro del imperio romano. Los romanos soldados gobernaban políticamente esa zona. Y Pilato, cuando lo trajeron,
le interrogó. No hallo culpa ni cargos contra este hombre. 4 veces intentó Pilato deshacerse de Jesús. La primera dijo, ¿de dónde sos? De Galilea. Lo mandó a Herodes, es tu jurisdicción. Herodes lo trajo de vuelta. La segunda vez dijo, no hallo pecado en este hombre. Y les dijo, bueno, a ver, elijan entre este o aquel. Y puso a Barrabás, un homicida, junto con Jesús. Y el pueblo eligió a Barrabás. Después otra vez en un momento dijo, bueno, pero políticamente es inocente. Y la última vez se lavó las manos y lo entregó a la muerte. Podemos decir que Pilato entregó a Jesús por cobardía. Tenía miedo de Jesús, no tanto de Jesús, perdón. Tenía miedo de los judíos que le dijeron, él dijo que era el rey, va contra el César. Ya había tenido Pilato algunos problemas de rebelión. Uno más. Este hombre no lo conoce nadie. Lo entregó a la muerte. Pero Pilato, alguien se lo llevó a Jesús. Y fueron los religiosos de la época. Fueron los religiosos de la época que desde que Jesús comenzó su ministerio escucharon a Jesús diciendo que él había venido para predicar el reino de Dios. Aquellos religiosos veían cómo lo que estaba escrito en la ley, Jesús decía, acá decía, no van a hacer nada el día de reposo, y de repente Jesús comía con sus discípulos, agarraban espigas ahí, comían. Claro, el juicio que tuvo con Pilatos era político, pero primero tuvo un juicio religioso Jesús. Los principales sacerdotes y los religiosos vieron a Jesús como una amenaza. Jesús entró y lo llamaban maestro, pero nunca había pasado por una formal sinagoga para estudiar. Y todos seguían a Jesús. Y trataron una y otra vez los religiosos de encontrarle algo que estaba mal. Esto dice la ley, ¿qué dices tú?, le decían. Y Jesús le contestaba también con la ley y no podían encontrarle falta. Había envidia en sus corazones. Y entregaron a Jesús. Y incitaron al pueblo. Que dijeron, Hosana, terminaron gritando, crucifícale. Lo entregaron. ¿Pero quién entregó a Jesús a Pilato? A los sacerdotes. ¿Quién agarró a Jesús y lo dijo, es este, llévenselo? ¿Se acuerdan? Se llamaba Judas. Lo conocemos como el traidor. Judas era parte del círculo íntimo de Jesús. Era uno de los 12 discípulos. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, Jacobo, ahí estaba Judas. Judas, que era el contador, el tesorero, el que administraba las ofrendas que le daban a Jesús, a los discípulos, él manejaba eso. Y parece que era codicioso. Y tenía ciertas expectativas que quería que se cumplan. Claro, lo ven los que estaban alrededor. No solamente Judas, el resto de los discípulos, amigos de Jesús, que lo ven entrar a Jerusalén con cierto poder. La madre de uno de esos 2 amigos, Juan y Jacobo, le dicen a Jesús, Jesús, cuando vengas en tu reino, que mi hijo se siente a la derecha, uno de ellos a la derecha, el otro a la izquierda. Claro, lo veían como un líder político a Jesús, que iba a entrar a Jerusalén, y algunos pensaban, va a derrocar a los romanos. Resucitó muertos, dio de comer a multitudes, sana enfermos. ¿Qué es lo que no puede hacer? Que venga. Había una expectativa
de Jesús el libertador. Y de repente parece que no era tan así. Jesús mismo viene avisando, miren muchachos que el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a terminar en la cruz, va a terminar muerto. Le venían avisando. Tal es así que cuando muere Jesús, algunos discípulos iban camino a un pueblo, se encuentra Jesús ya resucitado. Dicen, ¿y por qué están tristes? ¿De qué están hablando? Lo que pasa es que ya es el tercer día. Nosotros pensábamos que era el que iba a libertar a Jerusalén. Entregó a Jesús por codicia. Tenía una expectativa. Escuchá bien lo que voy a decirte. Judas, como muchos de los judíos, tenían una expectativa que no se cumplió. Y por eso lo entregó. Por eso lo entregaron. Solamente hago un paréntesis. ¿Será que entregaste a Jesús que no se meta con mi vida porque no cumplió ciertas expectativas en la tuya? Cierro el paréntesis. Los soldados literalmente lo mataron. Pilatos lo entrega a los soldados. Los religiosos lo entregan a Pilato. Judas lo entrega a los religiosos. Pero si vamos un poquito más atrás, Jesús dijo, yo pongo mi vida. Yo soy aquel que voluntariamente va a la cruz. Yo soy aquel que voy a ir. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Voluntariamente Jesús dijo, para esto he venido. Lo que sufrió desde la entrada de Jerusalén hasta la cruz, Jesús voluntariamente hizo. Entonces, por un lado podemos decir que Jesús lo mataron. Por otro lado, podemos decir que a Jesús fue entregado por sí mismo. Pero si vamos un poco más atrás, porque en primer lugar los soldados lo mataron y lo entregó Pilatos por cobardía. Pero antes los sacerdotes lo entregaron a Pilatos por envidia. Pero antes Judas lo entregó a los sacerdotes por codicia y por falta de que no se cumplen mis expectativas. Pero Jesús se entregó a sí mismo. Pero si hacemos un paso para atrás, aún más lejos en la eternidad, es el Padre, el mismo Dios, el que en la eternidad dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque el Padre entrega al Hijo. El Hijo se entrega a sí mismo. Judas lo entrega. Los sacerdotes lo entregan. Pilato lo entrega. Y los soldados lo matan. Ahora, cuando vamos para atrás, no fue Judas por codicia. No fueron los romanos en ese tribunal inventado. Fue el Padre y Él mismo, por amor que se entregó por cada uno de nosotros. ¿Lo leemos? Juan 3:16. Y dice así, mismo Jesús habla estas palabras y Él dice lo siguiente, en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera es tanto el amor de Dios al mundo, a tu vida, a mi vida, que ha entregado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahora vamos a cantar una canción más. Y después vamos a ir a hacer un zoom de lo que pasó en la cruz verdaderamente. Pero acordate, fue a la cruz por amor.
Bien, buen día. Wow, qué tema, ¿eh? Israel pidió un rey, tuvo un rey. Israel transformó al rey en un reo. Y crece algo en el centro de Israel, que es una cruz. La cruz, que es el centro fundamental de aquello que cantábamos recién, de aquel que se entregó a sí mismo, de aquel que tuvo la voluntad de obedecer al Padre por amor y redimir nuestros corazones. Una pregunta, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levante la mano. Amén. Sin ninguno de nosotros esta cruz no hubiera existido. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén. Sin esa cruz, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Lucas capítulo 23. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta hasta la hora novena. Estuve pensando mucho tiempo, orando y meditando en qué era la hora sexta, por qué lo aclara tanto y por qué pone ese punto y delimita ese tiempo, ese segmento en la eternidad, hasta la hora novena. Miren, por el conteo horario de Israel, o sea, del pueblo judío, la hora primera son las 6 aproximadamente de la mañana cuando amanece. La hora sexta es aproximadamente la hora 12, es decir, el mediodía. Y la hora novena es la hora 15 o las 3 de la tarde. Y dice la Escritura que a la hora sexta, es decir, cuando el sol cae perpendicularmente sobre nuestra cabeza, donde más luz hay, hubo tinieblas. Hubo tinieblas. Y el hecho de que hubo tinieblas es nada más y nada menos que algo que no vamos a poder comprender, pero para que ustedes entiendan, si quisieran ver a alguien al lado suyo a 2 milímetros, solamente sentirían su respiración, pero no podrían verlo. Eso es tiniebla. Eso es tiniebla. Me hizo pensar en la condición humana, la condición del ser humano, tu condición, mi condición, nuestra condición. Tinieblas. Y la tiniebla tiene que ver con el pecado. Miren, fíjense, yo les voy a leer, no hace falta que lo busquen, yo lo tengo marcado para ir más rápido. En Éxodo, capítulo 10. En el verso 21 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió sus manos hacia el cielo, Moisés, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, dice la Escritura. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días.
mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es interesante pensar que durante 3 días hubo tinieblas, es decir, que fueron, como decir, 9 noches seguidas. Pero no 9 noches comunes, sino que era una densa tiniebla. Esa era la condición de mi corazón y de mi ser antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, mi vida era tinieblas. Porque estaba muerto, y todo muerto está debajo de la tierra. Y en la tierra, debajo de la tierra, en un sepulcro, ¿qué hay? ¿Hay luz? No, hay tinieblas. Efesios 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos en tinieblas, por nuestros delitos y pecados. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Juan 19, ahí nomás, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y el Señor dijo: consumado es, cancelado, pagado. Miren, la cruz es el medio que el Padre, que Dios utilizó para mi redención. Y redención significa comprar, pagar por algo para quitarlo de un lugar. Específicamente se refería a quitar a aquel que estaba en la esclavitud y darle su libertad. Es: yo le compro y lo dejo en libertad. Le regalo esa libertad. Ese es el concepto de redención. Y Jesucristo en la cruz compró tu libertad y mi libertad. Porque éramos ¿qué? Éramos esclavos del pecado. Mas Cristo en la cruz, redentor nuestro, pagó el precio con su preciosa sangre. Y el Señor dijo: consumado es. Y es interesante ver que los presos, cuando salían de la cárcel, tenían un cartel colgado que decía: tetelestai, consumado es. Es decir, ya pagó la condena, ya pagó el precio. Y yo no sé si vos alcanzás a leer acá, alcanzás a ver adelante mío que dice consumado es. Pues bien, yo veo el cartel de muchos que dice consumado es, porque el Señor en la cruz pagó el precio de tu libertad, de mi libertad. Dice la Escritura que nosotros teníamos un acta, Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice que: y a vosotros, estando muertos en pecado, es decir, en tinieblas, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué impresionante Dios que tenemos. Qué hermoso Salvador. Yo tengo un acta de decretos que dicen que yo por mi pecado estoy separado de Dios, apartado de la gloria de Dios. Pero Él, que es rico en misericordia y con tal amor me amó, como decía Hernán recién, pagó el precio de la cruz voluntariamente para librarme y quitar ese acta que había en contra mía. Y todos esos decretos que hay que dicen que porque yo pequé estoy destituido de la gloria de Dios. Tomó ese acta y lo clavó en la cruz. Y libre soy. Libre soy. Redentor. Redentor. El medio que Dios usó y que el Hijo obedientemente aceptó. En el libro de Juan, el Señor Jesús estaba orando en el Getsemaní y con un gran dolor, no por lo que iba a sufrir desde el punto de vista de la carne, sino en su alma. Dice allí en 17:4, yo te he glorificado en la tierra. Él está hablando a su Padre, Él está orando al cielo y diciéndole, Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, el Rey de Reyes, transformado en reo, se convierte en Redentor, pagando el precio de la cruz, sabiendo que el Padre le exaltaría y le colocaría en ese lugar. Y el Señor obediente hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros padeció, sufrió el menosprecio y el oprobio. Y ahí, en ese preciso momento que el Señor va a pasar de su estado biológico de vida a muerte, es cuando es glorificado junto al Padre. Y hay testimonios que dicen haber visto al Señor al lado del Padre en su gloria. Que en esta mañana podamos estar meditando en ello, podamos pensar en nuestra condición de pecador, pero la posibilidad de tener esa redención, darle la oportunidad a Dios para que haga efectivo ese pacto, ese pago en la cruz a favor de aquel que no haya tenido ese encuentro personal con Cristo. Les animo a que estén pensando en esto y que no olvidemos que cada uno de nosotros hemos tenido esta experiencia gracias al amor eterno del Padre y a la obediencia en amor del Hijo en la cruz. Amén. Muchas gracias. Hermosa alabanza a Dios. Buenos días. Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado.
Y les pido que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en Mateo 28. Mateo capítulo 28, uno de los pasajes que habla de la resurrección de Jesucristo, y con esto vamos cerrando estos pensamientos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hasta aquí la palabra del Señor. Estuvimos hablando en esta mañana que Cristo es el Rey, que no perdamos el contenido y el contexto, pero que este Cristo Rey conquista de la vida, es la conquista de la vida eterna para todos aquellos que se han entregado a Él. Hemos hablado de este Cristo que fue arrestado, que Dios lo envía y Jesús voluntariamente da su vida por amor a cada uno de nosotros para perdón de pecados. Recién veíamos a Cristo Redentor, que Él pagó el acta que teníamos cada uno de nosotros de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a cerrar hablando del Cristo resucitado. Somos cada uno de nosotros aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? Cuando Cristo se presentó a nuestra vida, hicimos como en Hechos 3:19, cuando el apóstol predica: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Y eso creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos hecho un día. Arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos, ¿sí? Porque es Cristo el que hizo la obra en cada uno de nosotros. Romanos 10:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo. Dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Y vamos a tener la salvación. Segunda Corintios nos habla de que si cada uno de nosotros somos nuevas criaturas por el poder de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El versículo 15 de ese mismo 2 Corintios nos habla de que Jesucristo resucitó por nosotros, por vos y por mí. ¿Sabes qué? Jesús vivifica y da vida, trae vida donde hay muerte. Trae esperanza donde hay desilusión. Trae luz donde hay tinieblas. El poder de la resurrección, dice su palabra, que es uno de los pilares de nuestra fe. Dice que es uno de los pilares. Es más, dice que
en 1 Corintios que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero una cosa es tener una experiencia intelectual, es decir, en la mente, ¿sí?, de esta resurrección de Jesucristo, de saber que Jesús resucitó. Y otra cosa es tener una experiencia profunda, ¿sí?, de este poder de la resurrección. Porque Jesús es la resurrección. En Juan 11:25, ¿qué dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos cada uno de nosotros esto? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sí. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida y nosotros celebramos la vida, como decía hace un rato Gerardo. Por eso les pido que me acompañen en un pasaje más, en Romanos 8. Romanos capítulo 8. Un precioso capítulo de la Biblia. Y vamos a ver que Jesús es la resurrección y hace que todas las cosas muertas puedan resucitar, puedan volver a la vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Les pido que me acompañen, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hace? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Fíjense que hasta aquí, en el versículo 9, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ustedes bien saben que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, dice que Dios envía su Espíritu Santo a nuestra vida y lo pone como un sello. Son las arras, ¿sí?, una garantía de que somos propiedad de Jesucristo. Por eso es que menciona que el Espíritu Santo aquí, ¿sí?, que nosotros, la gran mayoría, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense que dice la palabra mora, ¿sí? Que habita, no es algo temporal. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida no es por un momento y nada más, sino que habita, mora en él. Es más, el Espíritu Santo en el versículo 10 dice que mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras versiones dice que el Espíritu Santo da vida a causa de la justicia. Pero en el versículo 11 habla que ese Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y por eso nosotros estamos celebrando la vida. Pero es más, ese Espíritu Santo vive en nosotros. Y dice: y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿sí?, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que Dios dice que nos vivificará. Y aquí está la experiencia de la resurrección. Quiero en esta mañana ir cerrando pensando cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, esa experiencia del poder de la resurrección de Jesucristo. Recién nos comentaba Cristian de que Dios nos da vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la experiencia de la resurrección. También Jesucristo lo que hace, puede resucitar
los sueños que Dios te dio. No mis sueños, sino lo que Dios nos dio. Dice en Jeremías 29 que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Planes de bien y no de mal. Planes de paz. En Efesios 2:9 dice que Dios preparó para cada uno de nosotros obras. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está la vida de cada uno de nosotros, pero Dios puede resucitar esos planes, esas obras, si están muertas o están dormidas. Dios puede resucitar hogares. Dios puede resucitar relaciones rotas. Dios puede resucitar vidas sin propósito y sin sentido. Dios puede resucitar el gozo en tu vida y quitar la depresión o las situaciones que a vos te hacen poner mal. Dios puede resucitar tu mente dándote la mente de Jesucristo. Dios puede resucitar tu salud física, tu salud psíquica, tu salud espiritual. Dios puede resucitar sanándote heridas del pasado, situaciones que te duelen, personas que te han herido. Dios puede resucitar y darte la salud. Dios puede resucitar tu ministerio. Dios puede resucitar tus relaciones con tus padres. Dios puede resucitar relaciones con tus hijos. Dios puede resucitar relaciones con la familia. Dios puede resucitar relaciones con tus hermanos. Yo no sé cómo viniste en esta mañana, pero yo creo y sé que en un Dios que venció la muerte. El enemigo está vencido, está desarmado y destruido porque Jesucristo tomó las llaves de la muerte para vida y vida eterna. Y por eso, en esta mañana les voy a pedir si pueden, por favor, cada uno de ustedes cerrar sus ojos y pensar por un momento en qué área de tu vida o en qué situación de tu vida estás. Y quizás hay algo en tu vida en que sentís que hay algo muerto o hay algo dormido. Y pedile a Cristo que ese poder de la resurrección de Jesús haga resucitar lo que no tiene vida en ti o está dormido en ti. Quizás es tu carácter, quizás es tu pasión por Dios, quizás es tu vida, tu alma herida. Te pido que en este momento estés orando a Cristo y decirle al Espíritu Santo que resucite la vida de Cristo dentro de tu corazón. Que no sea una teoría, sino que sea de hoy la experiencia de este día y de tu vida. Que el poder de la resurrección de Jesús se manifieste de una manera hermosa en este día. Mientras tanto, le voy a pedir a Gerardo si puede ir pasando para orar por este tiempo y entregarle todo a Jesús, a este Cristo resucitado, y haga una obra maravillosa en este día y celebremos la vida en Cristo Jesús. Señor, estamos con el corazón lleno por contemplar tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. ¿Qué sería de nosotros si la muerte aún tendría el poder? Si no hubieses vencido la muerte. Gracias, Señor, por el poder de Dios, por el poder de Cristo resucitado, que nos llevó, que nos redimió, que nos sostiene, que nos da el poder para poder vivir a Cristo aquí mientras estamos en este momento, en este mundo. Señor, te pido por cada hermano, cada hermana aquí presente, para que el poder de Dios sea una realidad día a día, no cotidiano,
para poder vivir en esa novedad de vida, en el poder de la resurrección, para poder romper el poder de la muerte y del pecado y crecer para darte la gloria a ti. Te dejamos todo en tus manos, te alabamos, Señor, en tu nombre oramos. Amén.